La pelea que nosotros tenemos es el poder obedecer, el poder llevar a cabo aquellas cosas que nosotros conocemos. Esa es la pelea mayor que tenemos cada uno de nosotros. Ahora, lo que dice el versículo 22 en Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23, versículo 22. Y dice así: pero si en verdad oyes mi palabra, mi voz, que hicieres todo. Recuerdo que yo estuve hablando la semana pasada, que cuando el Señor dice obedecer todo, significa de que yo voy a estar obedeciendo a Dios aún en aquellas áreas que a mí no me gustan, en aquellas áreas que humanamente yo rechazo, en aquellas áreas que en la carne no quiero ver absolutamente nada que ver con eso. La obediencia con el Señor no tiene categorías. Cuando el Señor dice obediencia, obedécelo. Creas o no lo creas, sienta o no lo sienta, tengas convicción o no tengas convicción, obedece. Tenga fe o no tenga fe, olvídate, obedece, lleva a cabo lo que yo te estoy diciendo. Ahora, está aprendiendo. Ahora, fíjate lo que dice, fíjense lo que dice más adelante. Pero si en verdad oyes su voz y haces todo lo que yo te dijere, como yo estaba explicando la semana pasada, aquí fue donde me quedé, es entonces que Dios empieza a actuar. Cuando yo oigo la voz de Dios y yo estoy obedeciendo, en el proceso de obediencia es cuando Dios empieza a manifestarse y no antes. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo judío? Ok, vayan a atravesar el río Jordán y ustedes van a conquistar la tierra prometida. ¿Y qué fue lo que hicieron los sacerdotes de la nación judía? Tocaron aquella agua y por fe de que cuando tocaron esa agua fue de que cuando el río Jordán se abrió delante de ellos, pero no fue antes. Ellos tuvieron que obedecer a Dios en el mandamiento que Dios le estaba dando, a pesar de que Dios no había hecho absolutamente nada. Pero cuando ellos hicieron esos pasos de obediencia, cuando ellos decidieron obedecer la dirección que Dios le estaba dando, entonces fue cuando Dios actuó. Y de repente muchas veces nosotros nos vemos, cónchale, ¿a qué se debe? Que yo estoy en tanta oración y que yo estoy en tanto ayuno y yo estoy haciendo esto y estoy haciendo lo otro y yo me siento que estoy estancado, que yo estoy estancado en mi situación espiritual, en mi situación emocional, muchas veces mis finanzas también, con la familia, con otras personas. Pudiera ser de que un ingrediente no lo estás practicando y es de que tú no estás obedeciendo lo que el Señor te está diciendo a ti. De repente tú puedes ser puedes estar en un lugar y puedes dar una información maravillosa acerca de cualquier tipo de tema, pero si tú no estás obedeciendo lo que el Señor te dice en una área en particular, dice la palabra que tú estás esclavo en esa área y tú estás padeciendo por tu propia culpa. A Dios no hay que echarle la culpa. Dios no puede ser burlado en la manera como tú siembras lo que tú vas a recoger. Y esa ley se aplica para tu tirimundachi. Se aplica para el cristiano y también se aplica para el no cristiano. Ya que me estaba acostumbrando ¿A cuál era? ¿A cuál era? a la cuál era la que él decía. No se menciona. No se menciona. El peladero de chivo. Es indecible. El peladero de chivo. Indecible. El peladero de chivo. Tu tirimundachi. Mira para allá. Es para todo el mundo. Mira la niña como te mira. No se entiende, mami, no se entiende. Entonces dice así: cuando hicieres todo lo que yo te dije, entonces dice, entonces yo seré enemigo de tus enemigos. Wow. Y yo voy a afligir a los que te afligen. En otras palabras, que ya tú no vas a estar en una situación sola, ya tú no vas a estar desamparado, ya tú no tienes que contar con tus recursos humanos que son sumamente limitados, sino de que Dios empieza a actuar sobrenaturalmente a favor
tuyo. Es cuando Dios empieza a moverse, es cuando Dios empieza a actuar, es cuando Dios empieza a romper aquellas cadenas que nos tienen aprisionados, es cuando lo imposible empieza a suceder. Oigo, obedezco y Dios hace. Ahora, fíjense lo interesante. Miren este pasaje, si alguien lo quiere leer, en Éxodo 14. Del 13 al 14. Aquí da una descripción de lo que Dios es capaz de hacer. Éxodo 14, del 13 al 14. Que alguien lo lea. Del 13 al 14. Sí. Éxodo 14, del 13 al 14. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová, la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Ahí es cuando Dios le dijo al pueblo judío: ahora yo quiero que ustedes atraviesen el mar rojo. Pero ustedes saben lo que estaba pasando precisamente en Éxodo capítulo 14. En el lado norte del pueblo judío había una montaña. En el lado sur había una montaña. En el lado oeste se encontraba en el mar rojo, y detrás de ellos, ¿ustedes saben quién se encontraba? El ejército de Egipto. Entonces, hay una foto que yo he visto donde el pueblo judío pasó, y entonces ellos atraviesan a través de unas montañas, y termina como un lugar así, termina más o menos un lugar medio semicircular. Entonces, cuando tú ves en esa foto, tú ves de que no hay ninguna escapatoria, sino el tener que atravesar el mar, o el tener que retroceder el camino. Pero circunstancialmente ellos estaban totalmente aprisionados. Pero cuando Dios le dice: no te preocupes, que yo me voy a encargar en esta situación difícil que tú te encuentras, yo me voy a encargar y yo voy a hacer un milagro a tu favor. Fíjense lo que dice en 2 Crónicas, capítulo 20, versículo 15. Encontramos el mismo principio, 2 Crónicas 20, 15. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Wow. No te para, lo que sucede es de que cuando yo estoy obedeciendo a Dios, Dios dice: mira, tú sabes qué, hijo mío, esa batalla, yo voy a interceder por ti. Yo voy a estar delante de ti, peleando delante de tus enemigos. Y si hay un recordatorio que Dios le hace al pueblo judío vez tras vez en el Viejo Testamento: si ustedes oyen mi palabra, si ustedes me obedecen, si ustedes tienen sus corazones fijados en mí, yo voy a estar delante de ustedes peleando su pelea, peleando su batalla, y yo le voy a dar a ustedes una victoria total y aplastante en cada circunstancia que ustedes se encuentran. Amén. Cuando yo estoy siendo obediente a lo que Dios dice en su palabra. En ese contexto se trata de Josafat. Josafat fue uno de los pocos reyes que tenía un corazón para con Dios, pero de repente se presenta un ejército que tendría posiblemente 1 o 2 millones de soldados, y de repente él se encontró en la ciudad de Jerusalén básicamente aprisionado, y él sabía que antes que saliera la batalla, ya la batalla estaba totalmente perdida. Y dice ahí en ese contexto de que la ciudad de Jerusalén estuvieron en ayuno buscando a Dios intensamente. Y ahí fue cuando Dios le respondió y le dijo: tú sabes qué, no te preocupes, porque yo voy a pelear esta batalla y yo te voy a dar a ti esa victoria. Y eso es lo que nosotros queremos en nuestra vida cristiana. O sea, el concepto de ver a Dios actuar a mi favor no debe ser una información meramente intelectual, una información meramente emocional. Tampoco debe ser una información meramente teológica. Yo quiero ver a Dios actuando a favor mío en mis circunstancias. Pero recuerden que para que eso suceda hay condiciones: oír su palabra y obedecerla en
todo. En aquellas partes de la palabra que me resulta a mí fácil poder obedecer, pero también incluye de la misma manera en aquellas partes de las escrituras que yo no quiero obedecer. Y si tú obedeces a Dios, porque aunque no tengas deseo, aunque no tengas ganas y aunque no tengas fe, Dios se va a encargar de abrir el mar rojo en las circunstancias que tú te encuentras. Wow. Yo sí creo en la fe, yo pienso que uno tiene que creer a Dios para que Dios haga cosas, pero de que si, porque yo me he puesto a pensar, si yo tengo una fe que mueve montañas y yo estoy viviendo en pecado y yo estoy viviendo en rebeldía y y mi vida espiritual está fría con respecto al Señor, Dios abrirá el mar rojo delante de mí. No creo que necesariamente, porque el Señor está interesado de que yo camine en santidad. Dios está interesado en mi santidad. Y el Señor utiliza muchas veces las pruebas, las dificultades, para que nosotros podamos crecer en santidad. Y eso es lo que vamos a hablar ahora un poco más adelante. Después dice el versículo 23, porque mi ángel irá delante de ti. Dios irá delante de ti. Recuerda lo que estaba diciendo la semana pasada, que parece que el ángel se refiere al Señor Jesucristo, lo que se llama la teofanía, ahí el Señor Jesucristo delante de ellos. Porque mi ángel irá delante de ti y él te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo. Y fíjense lo que dice, a los cuales, fíjense la palabra siguiente que dice, yo haré destruir. En otras palabras, Dios se compromete a Él actuar para destruir nuestros enemigos. Dios se compromete al estar delante de nosotros, peleando nuestras peleas, peleando nuestra batalla, con la intención de querer destruir los enemigos que están al frente de nosotros. ¡Wow! Versículo 24, este es el pasaje que me quiero concentrar un poquito más. Y dice así, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes, fíjense lo que dice, los destruirás del Todo. ¿del qué? Del todo. Todo. Y quebrarás, ¿qué es lo que dice? Totalmente. Totalmente sus estatuas. Ustedes saben que el versículo 24, que fue escrito hace más o menos 3.500 años atrás, no tiene ninguna diferencia en el día de hoy. Para aquel entonces, claro, esta gente tenían ídolos, tenían imágenes, adoraban la naturaleza, adoraban esfinges que ellos hacían con las manos de madera, de piedras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los dioses de nosotros son un poco más sofisticados. El Dios de nosotros puede ser un aparato que tiene 4 ruedas. El Dios de nosotros puede ser una vivienda donde nosotros estamos. Un Dios pudiera ser también el trabajo. Un Dios de nuestra vida pudiera ser el dinero que nosotros tenemos en la cuenta bancaria. Un Dios en nosotros pudiera ser una persona en particular. Y básicamente el concepto de ídolo es todas aquellas cosas que compiten en nuestra lealtad, en nuestra fidelidad y en nuestra entrega incondicional a Dios. Cuando hay un área de mi vida que compite en mi entrega y en mi devoción totalmente y absolutamente a la persona de Dios, esa área en particular es mi ídolo. Ahora, déjenme decirles una cosa. Ustedes se recuerdan en la serie esta que yo di de sanidad interior, que hay otros ídolos en nuestras vidas que no pueden ser percibidos. El miedo, el temor, la vergüenza, la inseguridad,